El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde había pensado ir, y les dijo: La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, que el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 14 de este tiempo ordinario. El Evangelio nos presenta un envío misionero. Jesús hace dos envíos misioneros. Uno envía a los 12 apóstoles y otro envía a los 72, no apóstoles, a los 72 discípulos. Pero no significa que exactamente fueran 72, sino es un simbolismo. Jesús es verdadero maestro y como verdadero maestro pues debe de tener alumnos o discípulos. Tal vez para nosotros, si quieres estudiar, no sé, o especializarte en alguna disciplina, vas, te inscribes en una universidad. En la época de Jesús no había escuelas como tal o no había universidades. Si una persona se quería superar, buscaba a algún maestro y se tenía que ir a vivir con él. Por eso a Jesús le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Y dice Jesús: ven y lo verás. Entonces, Jesús ya tenía más discípulos, pero el número 7 significa plenitud. Entonces, eran muchos los discípulos. El número 2 significa comunidad. Los envía de dos en dos. Una comunidad donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, por eso este número de 72. Y dice el Evangelio, les dijo: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. A ver, pongan atención, les voy a preguntar algo muy sencillo, no es cosa de física cuántica o algo así, algo muy sencillo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Cuando dice trabajadores, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué clase de trabajadores hace falta? ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿A quién? A ver, fuerte, por favor. Evangelizadores. ¿Alguien dice otra cosa? A los sacerdotes. ¿Alguien dice otra cosa? A nosotros. Sí, concretamente a nosotros. A los sacerdotes no porque no sea importante, sino todavía no instituye el orden sacerdotal. Les está diciendo: hace falta trabajadores, es decir, nosotros, los bautizados. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, la evangelización no es tarea única de la vida consagrada o de la vida sacerdotal. La evangelización es propia de todos los bautizados. Todos los bautizados tenemos que evangelizar.
Por eso la primera petición es rueguen, es decir, hagan oración. ¿Para qué? Para que el Señor siga enviando evangelizadores, es decir, siga enviando gente como nosotros que lleve el Evangelio de Jesucristo a los demás. Mi tarea como sacerdote es evangelizar, sí, pero ¿yo a cuántos podré evangelizar humanamente? ¿Cuántos podré evangelizar? Solamente a cierto número. Pero si tú evangelizas a otro número, o cada uno de nosotros evangelizamos a otro número, ¿cuántos ya estarían evangelizados a estas alturas de nuestra vida? Entonces, es un mandato, no es, oye, quieres, oye, puedes, oye, te gusta. No, es un mandato. Oren al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos, más gente como nosotros. Dice, pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie. Es decir, hay que ir lo más ligero que se pueda. Quienes experimentan o han experimentado subirse al transporte público, ya sea con la mochila de la escuela, ya sea con las bolsas de mandado, y el transporte público va lleno, es más fácil ir o es más cómodo ir con cosas ligeras, ¿no? Con una mochila más ligera, con una bolsa de mandado un poquito más pequeño, ¿no? Es más complicado cuando llevas una maleta grande, llevas varias bolsas de mandado, es más complicado. La evangelización, o para poder evangelizar, necesitamos estar ligeros. ¿Cuántos de nosotros venimos cargando cosas del pasado? ¿Cuántos de nosotros venimos arrastrando cosas del pasado? En una ocasión me decía una persona, padre, es que yo guardo rencor a una persona por esto, me hizo esto, habló esto, etcétera, ¿no? Yo tratando de mediar, tratando de dar un consejo, oye, ¿por qué no platicas? Oye, ¿por qué no dialogas? A lo mejor puede ser un malentendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, no, padre, esta persona ya murió hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años vienes cargando algo. Desde hace 20 años vienes cargando resentimiento, rencor, odio. Cuando nosotros cargamos cosas del pasado, no nos ayudan para la evangelización. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hablar del amor de Dios cuando en nuestro corazón hay resentimiento? Cuando en nuestro corazón hay odio. Por eso hay que estar, desde luego, lo más ligero, ¿no? No hay que arrastrar nada negativo, desde luego, del pasado, ¿no? No se detengan a saludar a nadie por el camino. No significa que Jesús nos esté recomendando no saludar a nadie, ¿no? Más bien, no te distraigas. En la tarea de la evangelización es una tarea concreta, pero si tú te empiezas a distraer con otras cosas, es más probable que no cumplas con la meta de evangelizar. Por eso las distracciones hay que quitarlas. El demonio nos quiere poner distracciones. Ahorita el demonio nos está poniendo muchas distracciones. Ya apagué la luz, ya apagué el agua, esto, el otro. Nos quiere distraer. Si nosotros nos distraemos, ya no le encontramos sentido a la Eucaristía. Lo mismo en la evangelización. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Somos familias cristianas y muchas veces quien reina no es Cristo. Somos familias cristianas y muchas veces en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, no reina el amor de Dios. No reina la misericordia, no reina la justicia, no reina la paz. Reina el odio, las discusiones, las ofensas, las groserías, la indiferencia. Antes yo escuchaba que decían los matrimonios que se gritaban, que se ofendían. Ahora ya escucho que dicen, padre, yo ya no hablo con mi pareja, ¿no? Yo ya no hablo con mis hijos, ¿no? O yo ya no le hablo a mis padres. La indiferencia. ¿Qué es lo que está reinando en nuestro hogar? ¿Qué es lo que reina en nuestro matrimonio, en nuestras familias? Entonces, tenemos que sacar
eso malo que está reinando, que no nos está dejando nada bueno, que no nos está dejando un matrimonio bueno, una familia buena, y dejemos entrar a Jesús para que Él pueda reinar, para que Él pueda entrar y pueda gobernar mi vida, pueda gobernar mi matrimonio, pueda gobernar mi familia, etcétera. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No significa que cobremos por la evangelización, sino significa que todo esfuerzo evangelizador tiene una gratificación, tiene una recompensa. Todo trabajo por la evangelización tiene una recompensa. Si tú te encargas de evangelizar a los demás, tendrás una gratificación, tendrás una recompensa. A veces pensamos que los que tenemos que evangelizar son las tierras de misión, ¿no? Los países de misión. Pero los que tenemos que evangelizar son a nuestros seres queridos que no vienen a misa. Es una realidad, ¿no? El esposo se quedó en casa, la esposa se quedó en casa, los hijos se quedaron en casa. ¿Por qué? Porque no quieren venir a misa, porque no quieren el contacto con Dios, porque no quieren el contacto con la iglesia. Esos son los primeros que tenemos que evangelizar. Y si tú evangelizas a ellos, tendrás una gratificación, tendrás una recompensa, al menos en el ambiente familiar, al menos en el ambiente matrimonial. Habrá una gratificación, habrá una recompensa. Que reine el amor, que reine la paz, que reine la humildad, que reine la caridad. Eso tiene una buena recompensa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Jesús no es un médico, ¿no? Un médico de profesión, ni tampoco a nosotros nos está enviando como médicos. El Evangelio la enfermedad es sinónimo a pecado. Por eso Jesús va a curar a los enfermos, no porque estén enfermos corporalmente, sino Jesús va a curar a aquellos que están experimentando el pecado, aquellos que han experimentado tal vez la consecuencia de algo negativo. Jesús va a curar a estas personas. Entonces los enfermos no se refiere a los enfermos, a una enfermedad corporal, más bien se refiere a una enfermedad espiritual, que es el pecado. Pero para que yo pueda curar a los enfermos que hay en casa, tengo que curarme a mí mismo. Tengo que sanar. Tengo que expulsar el pecado que hay en mí. Si no, pues nos van a citar el refrán, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a los demás que participen de la vida de gracia, de la vida de comunión, cuando nosotros mismos no estamos participando de esto? Es muy importante nuestras palabras, es muy importante lo que decimos con las palabras, pero lo que decimos con las palabras se refuerzan con nuestras obras, se refuerzan con nuestro testimonio. Muchos padres quieren para sus hijos lo mejor, quieren que sus hijos sean buenos, quieren que sus hijos sean las mejores personas, pero muchas veces el testimonio o el ejemplo que los hijos reciben de sus padres no es el mejor. Muchas veces quieren que sus hijos sean buenos cristianos, pero muchas veces los hijos no ven a sus padres formados en la fila para la confesión, formados en la fila para la comunión, participando en la Eucaristía, ¿no? Entonces, lo que decimos se tiene que reforzar con nuestras obras. Ese es el testimonio. Eso se traduce en una coherencia de vida. ¿Qué es la coherencia de vida? Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago deben de coincidir. Porque a veces pensamos una cosa, hablamos otra cosa y hacemos otra cosa totalmente diferente. Entonces, este evangelio nos llama en primer lugar a evangelizarnos nosotros mismos, a curarnos de nuestras enfermedades, a ser coherentes. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago
debe de coincidir para que yo pueda evangelizar a los demás, para que yo pueda ayudar a los demás, para que yo pueda curar a los demás, a curarlos desde luego del pecado, de esta vida de desgracia. En algunas ocasiones, y no es propio de esta comunidad, lo he escuchado en otras comunidades donde he celebrado. A veces escucho que la gente se expresa de esta manera, ¿no? No, con ese sacerdote el templo se llenaba, no, con ese sacerdote el templo no se llenaba, ¿no? O sea, yo como sacerdote asumo mi responsabilidad, ¿no? Pero no es culpa mía. Si el templo se llena o no, es responsabilidad de todos nosotros, de los que estamos acá. Cuando el sacerdote dice, vayamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado, no es un tan, la misa se acabó y voy a continuar con mis actividades dominicales, no. Perdón por la analogía, ¿no? Pero es como cuando el toro, ¿no? El toro de Lidia, le abren la puerta de Toriles y sale con todo el toro, ¿no? Sale con todo, ¿no? Así tendríamos que salir nosotros, ¿no? O sea, con todo. ¿A qué? A evangelizar, a llevar el evangelio de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque me he encontrado a Dios. Dice el Papa Francisco, la alegría del evangelio. El escuchar el evangelio debe de producir alegría. Y es tanta la alegría que produce en mí que yo se la tengo que compartir a los demás. Es tanta la alegría que produce en mi vida, que ha cambiado el evangelio de Jesucristo mi vida, que yo lo tengo que compartir a los demás. Así tenemos que salir siempre de la Eucaristía, a evangelizar. Y si no estamos saliendo así, algo está pasando en nuestra vida. Algo tenemos que cambiar. O es el pecado, o es la indiferencia, o es la falta de experiencia o el contacto con Dios que no nos permite, desde luego, experimentar a Dios. Por eso es muy importante este encuentro con Dios, que ustedes tienen con Dios, para que vayamos a dar testimonio de Él a los demás. Hoy tanta gente se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? En este problema que estoy pasando? ¿Dónde está Dios en estos dolores que estoy pasando? ¿Dónde está Dios en esto que estoy sufriendo, ¿no? Tú puedes ser un instrumento para llevar el Evangelio de Jesucristo a los demás, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues en nosotros, ¿no? ¿Dónde va Dios? Va a evangelizar, ¿no? A los demás por medio de nosotros. Nos ponemos de pie.